Muy buenos días. El día de hoy ya es domingo y el Evangelio nos va a hablar precisamente de la importancia de la Eucaristía. Y nada más y nada menos que es el mismo Jesús quien habla de que su cuerpo es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. En aquel entonces esas frases causaron mucho escándalo y mientras las personas más y más querían entender, más y más se confundían, hasta el grado que la próxima semana vamos a leer cómo todo mundo lo abandona, quedando solamente el pequeño grupo de los 12 de los discípulos. Y es que es algo tan curioso porque en un mundo tan lleno de hambre y sed de amor, yo creo que poco deberíamos de tratar de racionalizar o de cuestionar y más deberíamos de tratar de buscar, sentir o experimentar el amor. Y no se trata de un emocionalismo porque el sacrificio de la Eucaristía va mucho más allá de una simple emoción o sentimentalismo, sino que va en la dirección de una convicción que es precisamente lo que a este mundo más le hace falta. Pero sin entrar todavía de lleno a la reflexión del Evangelio, te invito a que lo leamos y presta mucha atención en las palabras que este Evangelio emplea para referirse a cómo la gente empezó a distorsionar el mensaje de Jesús y las afirmaciones tan radicales que Jesús hacía sobre el alimento que Él les estaba dando. Dice así: en aquel tiempo, los judíos murmuraban contra Jesús, porque había dicho: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les respondió: no murmuren, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios, y todo aquel que escuche al Padre y aprenda de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios, ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Wow. Son palabras muy fuertes. Y pudiéramos adentrarnos a esta, pudiéramos decir, exégesis o tratar de entender este discurso de Jesús desde muchos aspectos, desde el aspecto teológico, desde el aspecto antropológico e incluso desde el aspecto gramatical. Porque la forma literaria en la que Jesús está hablando es de una radicalidad contundente. Al utilizar un ejemplo, Él explica una realidad. El ejemplo que Él utiliza es del maná, que los padres, los antiguos judíos comieron en el desierto y sin embargo murieron. Jesús, al utilizar ese ejemplo, habla de la realidad del verdadero pan que Él va a dar, su cuerpo, su sangre. Algo que también nos debe de captar mucho la atención es de que este evangelio empieza diciendo que los judíos murmuraban. Y esa palabra que 2 veces aparece en este evangelio es la misma palabra que en el Antiguo Testamento se emplea para decir que los judíos murmuraban contra Moisés. Parece que si leemos detenidamente el evangelio, lo que los judíos están dudando no es tanto a que Jesús se presente como el pan de vida, sino a que incluso está diciendo que Él viene de Dios. Y ahí es donde dicen: pues no es este el hijo de José, no está su padre y su madre entre nosotros. ¿Por qué dice que ha bajado del cielo?
y murmuran. Y mientras más tratan de entender estas afirmaciones de Jesús, más se confunden hasta el grado que terminan rechazándolo. ¿No sucederá lo mismo el día de hoy? Que muchas veces nosotros queremos racionalizar, pero en lugar de preguntar para entender, tratamos de sacar conjeturas nuestras y entonces terminamos alejándonos de la verdad. ¿No es ese el principio de la mayoría de los chismes y de los problemas que sucede? De que nos hacemos ideas. Como a veces yo les digo, yo soy responsable de lo que yo digo, no de lo que tú entiendas. Porque el día de hoy, el problema más grande el día de hoy es de que cada uno hace conjeturas y no escuchamos bien lo que se nos está diciendo. Jesús hace una afirmación. Él es el pan de vida. El que lo recibe tiene vida eterna. Recuerdo que una vez el padre Pablo, cuando estábamos hablando sobre la exposición del Santísimo en la custodia, cuando se expone una hostia consagrada. Y él decía que el que Jesús esté expuesto en una custodia significa que nosotros también nos deberíamos de exponer ante Él y tomar el riesgo de ser transformados. Y es que si nosotros nos acercáramos con la actitud de explícame, maestro, aliméntame, te necesito, nuestra vida sería diferente. Piensa en esto. Si tú estás en el desierto y hace mucho calor y tú has sudado mucho y no has tomado agua y alguien te ofrece un vaso de agua, difícilmente tú estarías cuestionando el proceder de esa agua. Lo normal es, ante un sediento, inmediatamente beber ese líquido y después quizás vas a preguntar de dónde lo adquirió, cuántos sales tendría esa agua o minerales, o si sería agua gaseosa o embotellada o si pasó por filtros. Lo que tú haces primero es calmar tu sed. Es mucho más fácil entender y racionalizar nuestra fe cuando tenemos la experiencia. Por eso, ante el milagro de la Eucaristía, ve con humildad, ve con necesidad. Acércate como alguien que tiene hambre de la vida eterna. Y una vez que seas saciado, como el mismo Jesús lo dice, entonces podremos entender y dar razones profundas de por qué Jesús decidió quedarse en este sacramento. Yo recuerdo en una ocasión cuando estaba enseñando catecismo, era seminarista y yo me sentía muy buen catequista, ¿verdad? Yo creo que al lado de Ripalda me quedé peor, porque yo les decía a los niños, repitan después de mí, el pan se convierte en la carne de Jesús y el vino se convierte en la sangre de Jesús. Y ahí los tenía repitiendo. Después de que el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, el pan se convierte, y todos los niños, en la carne, y el vino se convierte en la sangre. Hasta que un niño levanta la mano y me dice, seminarista, ¿y qué parte de la carne se convierte la hostia? Y en ese momento yo dije, oh no, yo estoy muy lejos. Dije, no, no es carne, no es un filete de carne, es la persona de Jesús. Y si nosotros nos acercamos sabiendo que es Jesús mismo a quien comemos como pan, la invitación es a que nosotros nos convirtamos en pan para que los demás también se alimenten de nosotros. Es convertirnos en Jesús o dejar que Él tome posesión de nosotros. Y como diría San Pablo, ya no seremos nosotros los que vivamos, sino Cristo el que vive en nosotros. Pasar y comulgar el cuerpo de Jesús, pasar y comulgar el pan de vida eterna, es precisamente tener vida, tener amor, ser pan para que otros puedan alimentarse de nosotros. Pero ¿los demás se alimentan de nosotros? Si no, entonces más que pan, pareceríamos cactus o una piedra, porque nadie le da una mordida a un cactus con espinas. Si nosotros dejáramos reinar a Jesús en nuestra vida, si en verdad comulgáramos queriendo tenerlo en nuestro corazón, entonces toda nuestra vida sería diferente. Comerlo es convertirnos en Él, es
dejar que Él nos dé su vida, que Él nos moldee desde nuestro interior, para que entonces podamos tener una comunión con Dios y con nuestros hermanos. El día de hoy, tristemente, se está pensando que la comunión es muy personal, es entre Dios y cada uno de nosotros. La forma en como nosotros amamos a Dios es amando a nuestro hermano. Si se llama comunión es porque nos une unos a otros en la unión que tenemos con Dios. Sin dudarlo, Jesús es el pan de vida. Y en cada Eucaristía, así como desde el primer momento del cristianismo, nosotros nos seguimos acercando al altar, donde es el mismo Jesús quien se da a nosotros como alimento. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que hace nuevas todas las cosas y que se entrega a nosotros mismos incluso de la forma más sencilla, como en un pan consagrado, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí una anécdota, me parece que es del obispo Alfonso Hinojosa, ya de feliz memoria. Este obispo solía, después de comer, de tomar los alimentos del mediodía, él solía ir a la plaza que estaba enfrente de la catedral y sentarse allí y dejar que la gente pasara, lo saludara y tener cualquier diálogo casual con los que por ahí transitaban en el centro de la ciudad. Había un pastor protestante que trabajaba muy cerca de ahí, me parece que en alguna oficina de gobierno, y al darse cuenta que el obispo siempre estaba ahí, tenían un diálogo. Y en ese diálogo discutían mucho sobre la Eucaristía. Entonces venía e iba aquel pastor protestante dialogando con el obispo Alfonso Hinojosa sobre la Eucaristía, el por qué los católicos sostienen que Jesús está realmente presente en la hostia consagrada. Y el obispo, siendo una persona tan educada, le explicó de todo a todo, desde el aspecto antropológico, desde el aspecto litúrgico, desde el aspecto histórico, desde el aspecto sacrificial, desde los sacrificios del Antiguo Testamento, la antigua alianza y cómo todo esto se va tomando una dimensión y una realidad precisamente en la cena pascual que Jesús realizó con sus discípulos y cómo el mandato bíblico se ha continuado hasta el momento actual. Incluso también lo explicó de manera filosófica, metafísica, lo que es la transubstanciación y todos los aspectos. A tal punto que el pastor protestante ya no tenía más preguntas. Y cuentan que en aquel entonces el sagrario se encontraba atrás del altar en la catedral de Ciudad Victoria. Y aquel pastor que estaba en medio de la plaza podía ver a través de las puertas abiertas de la catedral el sagrario que estaba al fondo. Y él, contemplando el sagrario por algunos instantes en silencio, el obispo mientras tanto estaba pensando en su interior: ya lo convertí, ya le expliqué todas las dudas que tenía, ya le aclaré todas las dudas, entonces ya no le queda más que aceptar la fe y la verdad. Y el pastor protestante que estaba mirando el sagrario allá dentro de la catedral, voltea y le dice al obispo: ¿saben? Casi me convence. Y el obispo abre los ojos y dice: ¿y ahora qué pregunta va a tener? Y dice: casi me convence porque todo me quedó claro bíblicamente, filosóficamente, históricamente, litúrgicamente, todo me quedó claro. Pero hay algo que no entiendo. Si es verdad que ustedes los católicos creen que Jesús está presente en cada sagrario, en cada hostia consagrada, ¿por qué la catedral está vacía? Él le dijo al obispo: si yo creyera que Jesús estuviera ahí, trataría de visitarlo todos los días, por lo menos 1 hora. Cuando viene mi artista favorito a cantar a la ciudad, yo hago todo lo posible para ir. Compro un boleto y pido permisos de todo a todo para estar en el concierto. Si Jesús estuviera ahí, yo dejaría todo, sin dudarlo,
para estar por lo menos 1 hora diaria. Dicen que el obispo no supo qué responderle, pero que ciertamente a partir de esa experiencia, él dedicó muchas de sus homilías a enfatizar en la importancia de ir y orar frente a Jesús Eucaristía. Cuando tú estás frente a Jesús Eucaristía, cuando lo recibes, cierra tus ojos y contempla lo que sucede en tu corazón, porque tu corazón late de manera diferente cuando estás cerca de alguien que sabe que te ama. Que tengas un excelente día.